tenga muchas ventanas. Amén. Lo importante de una casa no es que tenga muchas habitaciones, amén, ni muchos patios, ni mucha comodidad, amén. ¿Sabes lo que es lo importante de una casa? Lo importante de una casa es que habite Dios en ella. Gloria a tu nombre, Padre. Aunque sea una cueva, si habita Dios es un palacio. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Y con esto os dejo, hermanos míos. Y yo he venido a alabar. Buenas tardes o buenas noches, como queramos decir, según la geografía que nos encontremos. Bien, pues la verdad es que estamos sintiendo al Señor. La Biblia enseña que Dios es omnipresente y como omnipresente Él está en todas partes.
Yo sabéis que tengo un problema serio con la aplicación del sello, que no lo doy solucionado. Estaba escuchando fatal. Quiero saber si vosotros me escucháis bien a mí. Yo tengo una música de fondo, no sé si está muy alta o no, yo pienso que no. Si veis que la música está muy alta o molesta, la quito. Bueno, vale, gracias. Bueno, a ver, yo quiero hoy que se me escuche. Todos estos días creo que se ha escuchado bastante bien, aunque yo escucho mal, pero lo importante es que la audiencia me escuche bien en este día. Todos estos días creo que se ha escuchado bastante bien. El hermano Esteban, un abrazo, Dios te bendiga. Somos vecinos de aquí, de la zona de Galicia, y el hombre hace un trabajo tremendo, ¿vale? Un trabajo tremendo. Y eso hay que valorarlo, porque todo tiene su valor. Bien, bendeciros a toda la audiencia en el nombre que es sobre todo nombre. Hoy es un tema, atención, es un tema difícil y complicado de compartirlo, de predicarlo. Quiero que me ayudéis todos a compartir la palabra, porque el tema que voy a tocar es un tema que va a tocar la sensibilidad del alma y del espíritu, y cómo no, va a tocar lo más profundo del corazón. Les digo que para escuchar el tema que voy a compartir hay que tener los nervios templados y los oídos convertidos, porque voy a compartir una palabra que casi nunca se escucha predicar ni compartir, por difícil que es y complicada a la misma vez. Entonces es un tema posiblemente, fíjense qué palabras digo, que posiblemente sea uno de los temas más complicados y más difíciles de compartir que hay en las Escrituras. De entre todas las ramas que hay doctrinales, que hay unas cuantas, creo que la más difícil y la más complicada es compartir la rama de la escatología. Es muy complicado. Bien, entonces, estos días atrás estuvimos compartiendo los últimos días de la Iglesia en la tierra. El primer culto que compartí era demostrando por medio de las Escrituras que la Iglesia, que no pasaba por la gran tribulación, que éramos arrebatados pues antes de que se inicie la tribulación o la gran tribulación, y lo demostremos por la palabra que la Iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. El segundo culto que compartimos, ya estábamos dentro de la gran tribulación, y demostremos por las Escrituras cuando Cristo desciende a la tierra a gobernar en el reino milenario, capítulo 19. Atención, estamos hablando del libro apocalíptico, del libro de la revelación de la palabra. Y en el capítulo 19 vemos cómo Cristo desciende en un caballo blanco y cómo trae un nombre que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el otro día precisamente demostremos por las Escrituras el por qué se llama Rey de Reyes y Señor de Señores.
He relatado así un poquito por encima lo que hemos compartido estos días atrás, porque hoy voy a compartir lo último que hay, lo último que va a haber, el último acontecimiento escatológico que va a haber, es lo que voy a compartir en esta noche. Solamente le pido a Dios que me ayude a compartir la palabra, que ponga en mi corazón palabras sencillas, palabras que toquen el corazón, pero que no lo dañen, sino que lo sanen. Amén. Yo estoy en un compromiso, no vayan ustedes a pensar que es tan fácil tomar la palabra, compartirla al pueblo y a la iglesia del Señor. No es tan fácil. Y cuando nos vemos en un problema serio, como el que tengo entre mis manos, más complicado todavía. Bien, el título o el tema que vamos a compartir, ustedes por favor, cada uno que tenga su Biblia, coja su Biblia para que vean que lo que estoy compartiendo en estos cultos de escatología está escrito en la palabra. Busquen ustedes el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Busquen ustedes el capítulo 20 y el versículo 11. Búsquenlo, por favor, para que me ayuden a leer lo que está escrito en la palabra. Capítulo 20 y verso 11 del libro de Apocalipsis. El rótulo pone, atención, el juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco. Eso es lo que vamos a compartir en esta noche y esperemos que Dios, que el que tiene esa sabiduría inagotable, me utilice con palabras sencillas para poder tocar la mente, el corazón, el alma, los pensamientos y aún los recuerdos de la memoria, los tome Él en esta noche en sus manos y nos hable, nos bendiga, que nos venga advirtiendo por medio de su santa palabra. El último acontecimiento que va a haber escatológicamente es el juicio ante el gran trono blanco, porque de ahí en adelante, después del juicio que Dios va a hacer, ya no hay nada más escatológicamente. Queda solamente un detalle para que el Señor haga después del juicio del trono blanco una tierra nueva y un cielo nuevo. Y cuando decimos que va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo, es porque dice la Escritura que la tierra y el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y no se encontró lugar para ellos. Desaparecieron, se esfumaron. Esta tierra que nosotros al día de hoy pisamos y vivimos, y este cielo que lo vemos cada día, cada amanecer, van a desaparecer por completo, porque dice la Escritura en el capítulo 65 y 66 del libro de Isaías, hablando el Señor, dice Él, porque yo crearé unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y el apóstol San Pedro también nos lo trae a la memoria y lo recalca, que el mismo, porque el mismo Pedro nos lo trae a memoria diciendo que el Señor va a hacer unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y luego, si es que me da tiempo, explicaré el por qué va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. El tema central de esta noche es el juicio que se va a celebrar en el trono blanco, que es, atención, que ya voy a ir entrando
si alguien, escuchen bien, si no tienen los nervios templados y los oídos finos y convertidos, por favor, te desconectas. Y si no, si quieres seguir escuchando el tema, por mi parte me alegro y te aconsejo que escuches el tema de la palabra. Pero he adelantado todo esto porque voy a profundizar dentro de la persona para poder descubrir qué es lo que Dios va a juzgar. Porque estamos hablando, atención, de un juicio de condenación. En un juicio suele haber un juez, un abogado por ambas partes y también fiscales y procuradores. En el juicio que vamos a compartir hoy solamente aparece un juez. No hay abogados, no hay fiscales, no hay nadie que pueda interceder a favor de la gente que se le va a juzgar. Solamente hay un juez y es el juez justo. Cuando hablamos de que es un juez justo, estamos hablando del atributo divino que tiene el Señor. Va a utilizar el atributo de justicia. ¿Por qué tengo que recalcar todo esto? Porque hay algo que Dios tiene que condenar y juzgarlo con el atributo de justicia. Es el pecado. Por lo tanto, cuando hablamos del juicio de condenación, atención, ahí no hay salvación para nadie, no hay arrepentimiento y no hay perdón para nadie. La persona que se va a juzgar en el capítulo 20, verso 11 del libro de Apocalipsis es un juicio de condenación. Ahora bien, para poder entender lo que Dios va a juzgar, tengo que hacer una pequeña representación o una pequeña formación de lo que es el ser humano. Porque la Biblia enseña, discúlpenme que me están llamando por el teléfono, y la Biblia enseña, a ver, discúlpenme un segundo, pequeña interrupción. Era un niño que me estaba llamando por el teléfono, ¿vale? Bien, entonces vamos a formar al ser humano, porque el ser humano, atención que voy a decir palabras fuertes, el ser humano va a ser condenado en cuerpo, va a ser condenado en alma y va a ser condenado en espíritu. Las tres partes de la persona, que nosotros somos tripartitos formados en tres partes, cuerpo, alma y espíritu, tanto van a ser condenados como también las tres partes van a ser salvas, ¿vale? Entonces, cuando Dios creó en el huerto, mejor dicho, capítulo 1 y verso 1, la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. No se pierdan este detalle. Dios creó los cielos y la tierra. Y en el capítulo 2 y verso 7, la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero era una materia orgánica. La sustancia terrenal es la parte del cuerpo. Ahora bien, el hombre no tenía vida. Y la Biblia enseña que Dios es la vida. Y cuando sopló aliento de vida en aquel hombre que le puso llamado Adán, sopló vida propia de Dios. Es decir, que no somos cualquier cosa. No hemos sido creados ni formados por una evolución o por una catástrofe. Nosotros somos vida de Dios. El cuerpo es la parte terrenal, le pertenece a la tierra. Pero lo que hay dentro es la propia vida de Dios que Él depositó en aquel ser llamado Adán. Pero claro, necesitaba Adán algo más, porque no podía ser simplemente la vida de Dios y la parte humana, sino que tenía que tener algo llamado
un ser viviente, un alma viviente. Es decir, que el hombre tenía que tener una identidad propia, el alma. Dentro del alma están las emociones, está la voluntad, está también el intelecto. Es decir, que están las fuerzas, está el corazón y está la mente dentro de lo que es la ubicación llamada alma. Eso es una de las partes fundamentales de la persona, que tenemos nuestra propia identidad. Cada uno de los seres humanos, que habemos casi 8.000 millones, y fueran los otros miles de millones que han ido muriendo a lo largo de toda la historia, tenemos nuestra propia identidad. Aunque hayan nacido dos gemelos del mismo vientre, al mismo momento, pegados, como nació la mano de Jacob al pie prendido al pie de Esaú, tengo que decirles que cada uno tiene su propia identidad. No hay dos identidades en toda la creación universal que sean la misma. Cada uno tenemos nuestra propia identidad. De ahí nace el ADN de la persona por medio de la sustancia terrenal, y de ahí saben de qué familia hemos precedido o de qué familia hemos descendido. La estirpe nace del ADN por medio de una de las tres partes del ser humano, que es el cuerpo. Pero atención, tanto el alma como el espíritu no se le puede sacar ADN porque es invisible, pero entendemos por la palabra que nuestro ADN pertenece a Dios, porque dice la Escritura que Adán era hijo de Dios. Si Adán era hijo de Dios y nosotros todos somos... Si Adán era hijo de Dios y nosotros hemos nacido del tronco llamado adánico, por lo tanto todos las generaciones que ha habido a lo largo de los milenios, de los siglos, somos creación y hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque Dios depositó su propia vida en aquel hombre llamado Adán. Pero, ¿qué es la vida en el ser humano? La vida es el espíritu. Todos tenemos el espíritu por la genética adánica, pero también por medio de la genética adánica también tenemos algo que nos ha llevado continuamente a la ruina, llamado hermanos, la concupiscencia del pecado. Porque si Adán y Eva no pecan en el huerto del Edén, creo con todo mi corazón, pienso que no había ninguna generación divina de humanos en la tierra. Pero a partir de ahí, todo ser humano nace con la concupiscencia de pecado. Es decir, que por muy buenas personas que seamos, que no vivamos una vida como vive mucha gente, tengo que decirles que no nos libramos de la concupiscencia de pecado, porque por medio de la concupiscencia de pecado hemos sido nacidos nosotros. Quiero explicar esto para poder entender el por qué Dios va a juzgar a la persona en cuerpo, alma y espíritu. Bien, ahora tenemos el ser humano, está creado desde el principio de toda la creación. Dios creó al hombre. Cuando dice la Biblia que Dios creó los cielos y la tierra, el hombre, el ser humano, mejor dicho, ya está creado en la materia de la tierra. El ser humano es más antiguo que los planetas y también que las estrellas. Es más antiguo que el sol, es antes que la luna, es antes que las estrellas, es antes que toda la creación que Dios creó en la tierra. El ser humano es antes. ¿Por qué?
Porque dice la Escritura, capítulo 2 y verso 7, que Dios formó al hombre de la materia que ya tenía creada. ¿Dónde estaba creada? Capítulo 1 y verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra es lo más antiguo que hay de creación. Antes que todos los planetas fue creada la Tierra y el universo, los cielos habían sido creados antes que la Tierra, porque si Dios no crea antes el universo de los cielos, sería imposible ubicar el planeta Tierra y que se quede en el medio de la nada y que no se mueva. Esto solamente lo puede hacer un Dios llamado Adonai. Amén, el Adonai, el Elohim. Amén, adelante Antonio. Como se le conocía en el principio de la creación. Ahora bien, Dios crea al hombre, capítulo 1, y en el capítulo 2 formó de lo que ya tenía creado. Por eso es que tengo que explicarles que el hombre está creado, el ser humano, mejor dicho, está creado desde el principio, capítulo 1 y verso 1, pero estuvo tiempo ahí escondido en la materia de la tierra. El ser humano tenemos un sinfín de minerales químicos que están aquí en la tierra y proceden de la misma tierra. ¿Por qué los tenemos el hombre en nuestro cuerpo celular? Porque hemos sido fabricados, extraídos de la materia terrenal. Tengo que decirles que aquel hombre se llamaba Adán. Desde nuestro punto de vista vemos un hombre llamado Adán, pero desde el punto de vista de Dios no dice Adán, sino que dice nada. Somos formados de la nada, porque la materia, de la materia terrenal, al ser creada, es nada. Pero sin embargo, la materia interna, que no hemos llegado ahí todavía, es infinita, no tiene principio, no tiene final, porque Dios, dice la Escritura, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente y que Él es omnipotente. Es decir, que Él abarca todo con su eternidad. Él es el principio de toda la creación. Él no tiene principio, sino que Él es el creador. Él es el creador de todo lo creado. Entonces, entendemos, hermanos, que todos los atributos añadidos que Dios tiene, los depositó Dios en el ser humano. No voy a entrar en eso porque sería un tema extenso, pero sí decir que tenemos vida del mismo Dios. Por eso el ser humano es inmortal, que cuando el cuerpo, cuando el alma y el espíritu se separen del cuerpo, el cuerpo va a la tumba, se desvanece, pero el alma y el espíritu vuelven a Dios que lo dio, dice la Escritura. Y dice más o menos la Escritura: he puesto eternidad en el corazón del hombre. Cuando hablamos de que ha puesto eternidad, es que el hombre no muere. Y cuando digo el hombre, está la mujer incluida. El hombre no muere. La vida del hombre es vida eterna. Por eso, cuando el ser humano pierde la comunión con Dios en el huerto del Edén, Dios quiere recuperar su propia vida y Él empieza a trabajar con la humanidad hasta poder llegar al Calvario, y dice la Escritura que vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la vida. Cuando Cristo muere en el Calvario, recupera lo que se había perdido. Bien, entonces, cuando hablamos del capítulo 20 del juicio del trono blanco, he dicho que es un juicio de condenación, que ahí no hay salvación para nadie. Bien, ¿qué es la muerte?
He dicho al principio que era un tema fuerte, serio y que iba a tocar la sensibilidad de nuestras neuronas. Lo voy a tocar y Dios quiere que yo comparta este tema y tengo que ser sincero. Y como digo estos días atrás, es hora de que prediquemos lo que tenemos en nuestras manos. ¿De acuerdo? No como algunos que cogen los libros, empiezan a predicar de los libros y se olvidan que el mensaje que enseña, el mensaje que redarguye, el mensaje que corrige y el mensaje que instruye es la palabra de Jesucristo nuestro Dios. ¿Qué es la muerte en sí? La muerte es que el cuerpo se separa, el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Eso es la muerte. Yo tuve una conversación hace muchos años, una tertulia, una reunión que tuve con los testigos de Jehová. Y yo les hice un par de preguntas y yo les decía a esta gente, a los testigos de Jehová, digo, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué es para vosotros la muerte? Y ellos me dijeron que la muerte era un sueño, que la persona se quedaba dormida y que para ellos eso era la muerte. Y les digo yo, ¿y para vosotros entonces qué es el infierno? Y ellos me contestaron, fíjense qué doctrinas tienen, ¿no? Me contestaron que el infierno, que era la tumba, que eso era el infierno para ellos. Según ellos dicen que el infierno, que era la tumba. Entonces, yo demostrando por medio de la palabra, porque a mí me encanta, es cuando estoy con gente que no es de nuestra denominación, me encanta. Cuando es gente de mi denominación, no me gusta debatir con nadie. Pero cuando es gente que no pertenece a nuestra misión, llámenme, que entro como un león. No se preocupen, que sé defenderme con la espada de la verdad. Bien, entonces, el alma y el espíritu se separan del cuerpo y el cuerpo queda muerto sin vida, porque la vida es el espíritu y la identidad es el alma. Cuando una persona creyente muere, el alma y el espíritu se los lleva el Espíritu Santo al reino eterno de Dios. El cuerpo se queda en la tumba o ha desaparecido, como han desaparecido muchos creyentes. Y la persona no conversa, que no tiene a Dios, es lo mismo. ¿En qué sentido? Que el alma y el espíritu son indivisibles, no se separan. Se separan del cuerpo, pero el alma y el espíritu están unidos para toda la eternidad. Y donde esté el espíritu está el alma, y donde esté el alma está el espíritu. Entonces, cuando la persona no creyente muere, atención, cuando la persona no creyente muere, el cuerpo va a la tumba y el alma y el espíritu, atención, nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Nosotros no tenemos capacidad ni autoridad para darle la salvación a nadie. La salvación, dice la Escritura, que es totalmente de Jehová Dios. Él da la salvación y nosotros no podemos entrar dentro de los planes de salvación que Dios quiere para con la persona que Él quiera. Pero ahora sí, muere una persona inconversa que ha vivido una mala manera de vivir y nunca ha pedido a Dios perdón, nunca se ha querido reconciliar con Dios y nunca ha querido aceptar al Señor como dueño y salvador del alma. La Biblia enseña en un pasaje bíblico
que había un hombre llamado Lázaro que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero también había un rico que murió y fue llevado a un lugar de tormento. Entonces la persona condenada va a un lugar de tormento. Miren, un lugar de tormento, el Hades, el Seol, el lago de fuego y alguno que me dejo en el camino, pertenecen todos a ese lugar tan terrorífico llamado infierno. Entonces la persona condenada que muere sin Cristo se va a un lugar llamado lugar de tormento, donde el alma y el espíritu están siendo atormentados. Es un lugar de tormento, es un lugar incorpóreo. ¿Qué quiere decir la palabra incorpóreo? Es un lugar que no se tiene cuerpo, porque justo en ese lugar no se puede tener cuerpo. Amén. Entonces, cuando la persona condenada, que no ha querido saber nada del Señor, que ha sido una persona rebelde, que vive en una vida de pecado y no se arrepiente, está condenado, muere, el alma y el espíritu se van a ese lugar de tormento. Es un lugar incorpóreo porque no se tiene cuerpo, pero sí se tiene todo el sentimiento, toda la memoria, se tiene toda la mente en ese lugar. Es decir, porque todo eso que estamos hablando pertenece a la vida interna. Y cuando la persona muere en la tierra, el cuerpo queda inerte, pero todo lo demás sigue con el alma y sigue con el espíritu. Entonces, el lugar de tormento es un lugar, es una sala de espera para hacer un juicio, es una antesala, porque para poder entrar en el lugar llamado lago de fuego o infierno se tiene que tener cuerpo. Mientras no se tenga cuerpo, la persona condenada, mientras no tenga cuerpo, no puede entrar en el lugar llamado el lago de fuego, ni tampoco puede entrar en el infierno. Porque para poder entrar en el lago de fuego o en el lugar llamado infierno, se tiene que tener un cuerpo, y verán ustedes luego cómo lo van a entender mucho mejor. Ahora bien, dice el capítulo 11 del verso 20 de Apocalipsis. Le he dicho antes a todos ustedes que cogieran la Biblia y que lo lean ahora conmigo. ¿De acuerdo? Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Lo que os he dicho antes, que va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo, y si me da tiempo os lo explico. Y ningún lugar se encontró para ellos, que quiere decir que desapareció por completo. Y atención, ahí va lo que estamos compartiendo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte también entregó los muertos que había en ella, y el Hades también entregó los muertos que había en él. Entonces, y fueron juzgados cada uno según las obras o según... Ahí tenemos la escritura, que era lo que yo quería compartir. El último juicio que va a haber en la tierra es el juicio de condenación. Estarán ustedes pensando,
Y la gente que ha desaparecido en las aguas, en los fuegos, y gente que nunca ha aparecido, tengo que decirles que tenemos el Dios de lo imposible. Lo que nosotros vemos difícil o imposible, para Dios es fácil. Cuando dice la Biblia, y el mar entregó los muertos que había en él, son la gente que han desaparecido en las aguas de los océanos. Miles y miles de personas que han naufragado, han muerto en las aguas y nunca sus cuerpos han aparecido. Bueno, pues fíjense que cuando se haga el juicio del trono blanco, los cuerpos que se han desvanecido, que nunca han aparecido, Dios, que es el Dios de lo imposible, los vuelve otra vez a recuperar y los trae y los pone delante del trono del juicio. Miren qué detalle. Hace años escuché por su propia boca, escuché a este hombre que se llamaba Michael Jackson, uno de los reyes de la música norteamericano, que era moreno o negro y quiso ser blanco y se cambió hasta el color. Bien, dijo él: cuando yo me muera, quiero que incineren mi cuerpo y que las cenizas las lleven a la luna y las esparzan por la luna. Claro, él tenía suficientes beneficios millonarios para que le pudieran haber hecho esto. Tenía suficiente dinero para pagar todo eso que él quería. Pero no llegó al cabo, no se hizo. Pero vamos a imaginar que a este hombre lo hubieran incinerado, lo hubieran quemado, hubieran recogido las cenizas de él, llegaran al planeta o a la estrella llamada Luna y las esparcieran en la Luna. Tengo que decir que este hombre está condenado. Claro está, este hombre está condenado. Pues cuando le hagan el juicio delante del trono blanco, que hubieran llevado sus cenizas a la luna, hay un texto bíblico que diga: aunque te escondas en una estrella, te haré descender de la estrella a la tierra. Es decir, que cuando aquel hombre, si lo hubieran llevado las cenizas a la luna, imagínense el día del juicio, las cenizas saldrían volando del planeta llamado Luna y en el mismo orden el cuerpo de este hombre se formaría para ponerlo delante del trono para que Dios pudiera juzgar a este hombre. Por eso es que cuando el mar se ha tragado a cientos, miles, quizás millones de personas, en ese momento los tiene que soltar, porque Dios es el Dios omnipotente. Y no se olviden ustedes que toda la creación obedece a su palabra. Capítulo 1 y verso 1. Ahí tenemos el gran creador de todo el universo por completo. Nadie le podemos dar órdenes a la creación excepto Dios, que es el único que le obedecen. Cuando Dios le diga al mar que entregue la gente que se ha desvanecido, que nunca han aparecido, las aguas de los océanos tienen que obedecer a su palabra y tienen que devolver los cuerpos que cientos, miles de años atrás se han tragado las aguas de los océanos. Pero es el cuerpo que no tiene vida. Es la parte terrenal, la del cuerpo, la parte física, la sustancia terrenal. Ahora dice, y la muerte también entregó los muertos que había en ella. Claro, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, cuando habla de la muerte, está hablando de la tumba. Gente que ha sido metida en la tumba, aquel día del juicio, también Dios sacará el cuerpo que será para la condenación y lo pondrá delante del trono. Ahora tenemos los cuerpos de toda la gente que está condenada para hacerle el juicio.
Tenemos todos los cuerpos, pero falta lo esencial. Falta el alma y el espíritu, porque el cuerpo sin el alma y el espíritu está inerte, pero una vez que el alma y el espíritu se juntan con el cuerpo por sí recobra vida. Entonces, tiene los cuerpos que han salido de las aguas y también de las tumbas. Pero ahora dice, y el Hades, que es el lugar de tormento, y el Hades entregó los muertos que había en él. La Iglesia Católica tiene una doctrina que dicen ellos que existe un tercer lugar, que existe el cielo, que existe el infierno y que también existe el purgatorio. Si existiera el purgatorio, por mi parte, firmaría yo el primero, en que sí. ¿Por qué? Porque según la doctrina católica, dicen que la gente que va al purgatorio, que allí purga los pecados por medio de las indulgencias y de los perdones y de los dineros que las familias han ido pagando, aquella gente con el tiempo, después de haber pagado el precio por haber cometido los pecados, con el tiempo salen de ese lugar. Señores, ojalá la Iglesia Católica tuviera razón y fuera cierto, pero eso es todo antibíblico. Cuando digo que es antibíblico es que eso no hay, eso no existe. Ojalá existiera. Solamente hay dos lugares, o el cielo para toda la eternidad o el infierno para toda la eternidad. No hay un tercer lugar. Por eso cuando la gente condenada que se ha ido al lugar de tormento está esperando de un juicio que Dios les va a hacer. Pero no le puede hacer el juicio al cuerpo solo, ni tampoco le puede hacer el juicio al alma y al espíritu solo. Tiene que juntar otra vez el cuerpo, el alma y el espíritu para poder hacerle el juicio a las tres partes de la persona. Y estarán preguntando el por qué le tiene que hacer al cuerpo también el juicio o al alma y al espíritu, porque cuando el ser humano peca el alma, peca el espíritu y también peca el cuerpo. El cuerpo peca, el alma peca y el espíritu peca. Por eso es que Dios tiene que juzgar a la persona otra vez en las tres partes, en tripartito. Cuerpo juzgado, alma juzgada y espíritu juzgado. Junta las tres partes del ser humano y le empieza a hacer el juicio. Pero atención, no será un cuerpo como el que tenemos al día de hoy. Será un cuerpo de maldición. Es un cuerpo que tiene una preparación que es inmortal. Un cuerpo que jamás morirá. Es un cuerpo que permanecerá para toda la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué le hace Dios el juicio y les prepara un cuerpo de maldición para vivir una eternidad? Porque el lugar donde van a ir a estar toda la eternidad es un lugar eterno de sufrimiento. Y Dios no alma y el espíritu a ese lugar porque no van a sentir los grados de dolor que hay, porque aquel rico dice que estaba atormentado, pero el lugar que les espera para toda la eternidad será un lugar de dolor terrorífico. Por eso he dicho, hermanos, que era un tema complicado, difícil, que iba a tocar las neuronas, que iba a tocar las
sensibilidad del corazón, pero que soy obligado de enseñar la palabra que tenemos escrita, que no es un cuento, sino que es la pura verdad, que la gente que muere sin Dios, que la gente que nunca ha querido saber de Dios, que la gente que nunca se han arrepentido de su mala manera de vivir, sabemos que hay un plan de Dios de salvación, que nosotros no podemos entrar ahí, pero sí también tenemos que decir lo que dice la Escritura, que el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no le tiene no tiene vida. Por lo tanto, nuestro deber, nuestro derecho es enseñar las Escrituras. La gente que muere sin Dios es muy difícil que se pueda salvar. Hermanos, es necesario que prediquemos la palabra como la tenemos escrita, que no adornemos el mensaje, que no estemos haciendo pasar el tiempo a la gente, que tenemos que decir que hay un infierno que es verdadero, hay un cielo que ya lo tenemos ganado, pero hay un infierno que tenemos que escapar de él. Tenemos que pronunciarle a los cuatro ángulos de la tierra que hay un infierno que solamente se puede escapar de ahí la gente que reciba el pacto de la sangre, la gente que reciba al Salvador que ha muerto en el Calvario. No hay otro camino, dice la Escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, entendemos que para ir a vivir una eternidad con el Padre, tenemos que pasar por la persona de Jesucristo. La gente que no recibe a Cristo como su Salvador ya se apañará a las consecuencias. La gente que muere condenada, tengo que decirles que le vamos a hacer un juicio a una persona que ustedes lo saben igual que yo, la han escuchado muchas veces. Le vamos a hacer el juicio no porque matara, no porque quemara en las cámaras de gas incinerados. Fue este hombre que era un príncipe de los demonios llamado Hitler, que mató a 5 millones de judíos, pero no le vamos a hacer el juicio por los 5 millones de judíos que era el pueblo del Señor que este hombre mató, sino que le vamos a hacer el juicio a este hombre por el 1 millón de gitanos que este hombre quemó en las cámaras de gas y en los campos de concentración de Auschwitz. Es decir, que este hombre, cuando el Señor lo traiga delante del trono, le vamos a pedir nosotros permiso, que nos permita a nosotros hacerle el juicio por el 1 millón de gitanos que este gran demonio consiguió destruir. Le vamos a pedir al Señor que nos permita a nosotros que le hagamos nosotros el juicio a este ser o a este demonio llamado Hitler. Le vamos a condenar la condenación más fuerte, más grande, más potente que hay en el lago de fuego, en el infierno, se la vamos a reservar para él. No vayan ustedes a pensar que lo que está haciendo este hombre al día de hoy, Putin, no vayan ustedes a pensar que como no se arrepienta, no vayan a pensar que no va a pasar por este lado. Seguro estoy que va a pasar por este juicio de condenación y por tantos miles, cientos, miles de crímenes que está haciendo en este país llamado Ucrania. No se preocupen, la justicia del hombre es una, pero que cuando Dios juzgue al hombre en cuerpo, alma y espíritu para irse al lago de fuego, no va a haber misericordia, no va a haber amor, no va a haber, hermanos míos, no va a haber ese espíritu de mansedumbre, sino que hay un espíritu de justicia, el atributo de justicia. Cuando Dios saque el atributo y diga que Él es el juez justo, van a temblar con las varas verdes, porque la Biblia enseña
Biblia que Él juzga con vara de hierro, con la justicia de la verdad. Él juzgará a todos los muertos que están condenados, y cuando ellos reciban el juicio de condenación, nadie le podrá decir a Dios: me has condenado injustamente. No, porque ellos irán al lago de fuego o al infierno justificados de quien merecen irse a ese lugar por los crímenes, por los adulterios, por las fornicaciones, por los homicidios, por los asesinatos, por todo el pecado que han cometido. Se irán a ese lugar y dirán: nos hemos merecido ir a este lugar por nuestro mal comportamiento. Y dice la Biblia que fueron juzgados por las obras que estaban escritos en los libros. Claro, el apóstol Juan es el que escribe el libro de la Revelación, y estamos hablando, el apóstol Juan es el que escribe el libro de Apocalipsis. Y cuando él escribe el libro, esto hace 2000 años. Y, atención, 1000 años más que serán del reino milenario. Si sonaran las trompetas ahora, tendríamos que contar 1000 años o 1000 y pico años más. Serían 3000 y pico años. Claro, era normal que dijera libros, pero ustedes desen de cuenta el día de hoy. Desen de cuenta el día de hoy los libros electrónicos que tenemos en nuestras manos. Un simple teléfono como el que estoy predicando hoy es un ordenador auténtico. Es el mundo metido dentro de un cacho de teléfono. Pues imagínense dentro, si sonaran las trompetas, 1000 años más. ¿Qué clase de tecnología no habrá y tendrá nuestro Dios para que todo lo que la gente ha hecho aquí en la tierra, que nadie hemos visto, que nadie nos hemos enterado, que no hemos entendido ni hemos conocido, cuando abran los libros, todas aquellas malas ambiciones que han hecho en la mente, los traerá Dios a memoria. Y fíjense qué detalle. Usted y yo no tenemos acceso a la mente de la persona. Pero aún en aquel tiempo, en el día del juicio, aún los malos pensamientos que tiene la persona, esos malos pensamientos los juzgará el mismo Dios en el día del juicio de condenación. No se vayan a pensar que es una broma todo lo que estamos compartiendo, ¿vale? He compartido en alguna ocasión que me lo han pedido a propósito que compartiera de estos temas, y yo sé que es un tema muy difícil, es un tema muy problemático, es un tema muy delicado de compartir. No es fácil, porque somos gitanos y sabemos lo que tenemos y sabemos cómo somos y lo que tenemos. Pero tengo que decir que la palabra es clara. La palabra habla por sí sola. La Biblia habla por sí sola. Tenemos un Dios de ternura, un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de oportunidades, un Dios de reconciliación, pero también tenemos un Dios de justicia, que toda la gente que han sido sacados, los cuerpos del mar, de la tumba, los que se han desvanecido, cuando saque el alma y el espíritu que están en el Hades atormentados, los juntará y les hará el juicio. ¿Por qué necesitan el cuerpo? Porque el lugar donde van es un lugar donde
el juicio o la condena es por grados, porque entenderán ustedes igual que yo que no va a ser lo mismo una persona que ha echado mano a un arma y ha salido a la calle y ha matado a 4 o 6. No tendrá la misma condenación que Hitler, que mató a 1 millón de gitanos y 5 millones de judíos. Creemos que este tiene mucho más condenación por los crímenes y asesinatos que ha cometido. ¿Qué quiere decir? Que la persona que más pecados tenga, más condenación de dolor y de sufrimiento va a tener. Y el dolor y el sufrimiento no será solamente en el alma y en el espíritu, sino que ahora necesitan el cuerpo para sentir el dolor en toda la totalidad. Porque el rico dijo que estaba atormentado. Pero cuando aquel rico lo saquen del lugar del Hades, le den su cuerpo y lo manden al lago de fuego, sentirá el dolor en toda la totalidad. Y dice la Escritura, y los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué es lo que fue lanzado al lago de fuego? El Hades, que es el alma y el espíritu, y la muerte, que es el cuerpo. Por lo tanto, juntará Dios el alma, el espíritu y el cuerpo, y una vez que ya le ha hecho el juicio, les ha condenado tú tanto, tú tanto, tú tanto, y lo más importante, que aunque paguen más dolor, más sufrimiento, menos sufrimiento, lo peor de todos es que ya están en el infierno y que ya no hay vuelta atrás y que ya nadie podrá salir de ahí. Y dice la Biblia que fueron lanzados juntos al lago de fuego, a sufrir para toda la eternidad. Miren, fíjense qué detalle. Fíjense qué detalle, porque es que me están llamando continuamente, hijo mío. Fíjense qué detalles, que muchas veces los detalles son muy importantes. Los creyentes hemos tenido 2 nacimientos. Hemos nacido por la vida natural y hemos tenido el nacimiento por la vida espiritual. Es decir, hemos nacido carnalmente y hemos nacido espiritualmente. Tenemos 2 nacimientos, 2. Por la vida natural y por la vida del espíritu. 2 nacimientos. Y fíjense qué detalle, que si no suenan las trompetas, morimos una sola vez. Hemos nacido 2 veces y morimos una sola vez. Pero ahora fíjense el gran detalle del juicio de condenación. Los inconversos solamente han nacido una vez por la vida natural. Al no nacer de espíritu, no pueden tener el segundo nacimiento, si no serían salvos. Entonces, han nacido una vez y mueren 2 veces. Fíjense qué detalle. Nosotros hemos nacido 2 veces y morimos una vez, si no suenan las trompetas. Y ellos han nacido una vez y mueren 2 veces. Porque dice la Biblia, y esta es la muerte segunda. Primero, mueren y se separa el cuerpo del alma y del espíritu. Y ahora la segunda muerte es juntar el cuerpo, el alma y el espíritu, juntarlos y mandarlos al lago de fuego para toda la eternidad. No quiero entrar en muchos más detalles, ¿vale? Os confieso de verdad que no quiero entrar en muchos más detalles porque no
no me agrada mucho, ¿vale? No me agrada mucho compartir este tema, pero si Dios me lo ponía en el corazón estos días, se lo comenté a los hermanos lo vieron muy bien, y como yo he estado compartiendo, predicando la escatología todos estos días atrás, pues también a mí me parecía bien de compartir, hermanos, que hay una vida ganada por medio de la salvación de Jesucristo, pero hay un infierno que escapar. Compartamos el Evangelio, compartamos la palabra, vamos a impartir la vida de Dios con la gente que no le tiene, con la gente que viven sin Dios, con la gente que están empedernidos en el pecado. Estamos a tiempo de recuperar a gente para la salvación. La Biblia enseña que ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de mi iglesia. Es decir, que el Hades, que es el infierno, el lugar de tormento, que tiene una potencia a nivel mundial muy grande, tengo que decirles que la iglesia tiene más poder todavía. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo con nosotros, que es la potencia mundial número 1, el poder absoluto, todo el poder. Antonio, no escuchamos nada, hermano. Yo no escucho. Dime, Toto, no sé qué me dices, que no se escucha o nadie me estaba... Con la gente que no tiene a Dios, por favor, atención. Una persona ciega no ve por dónde va, no conoce la claridad del día. Gente que tienen que ser llevados por otras personas. Seamos nosotros que cojamos a esta gente que está ciega espiritualmente y le enseñemos el camino que lleva a la vida, el camino que lleva a la salvación. Ese es un derecho, un encargo, un deber que tenemos los cristianos, de repartir la vida que Dios ha puesto en nosotros con la demás gente. La salvación, hermanos míos, es totalmente gratis. Para irse al infierno es facilísimo. Aceptar el Calvario es más difícil. Pero hoy en día la puerta del Calvario todavía está abierta. Para Dios nada imposible hay. Para Él todo es fácil. Lo único que demanda de nosotros, que luchemos por la obra, que luchemos por la gente que se pierde cada día, empedernidos, hundidos en el fango del hoyo del pecado. Luchemos por esa gente, hermanos míos, que aunque nos suciemos como aquellos 3 trapos viejos en el medio del barro que le hicieron tanto bien a aquel hombre allí en la cisterna, tengo que decirles que no nos importe que nos suciemos, pero en las manos del Salvador. Aquellos trapos sanaron las heridas de Jeremías en la cisterna. Jeremías, toma los 3 trapos viejos, raídos y andrajosos, ponlos debajo de los sobacos para que cuando yo tire de ti no te haga más daño del que te han hecho. Porque hoy es fácil golpear con la vara de la palabra. ¿Quién le golpeó a Jeremías? Los príncipes del pueblo, los príncipes. A Jeremías no le dolió el daño que le hicieron. A Jeremías lo que le dolió fue quién le causó el daño. Pero es igual, señores, aunque un príncipe nos golpee, hay 3 trapos viejos, raídos y andrajosos que nos van a curar y a sanar las heridas. Es mucho más importante ser un trapo viejo, raído y andrajoso en las manos de Dios que ser una gran cortina
de raso o de lino torcido y puesta en el palacio del rey, para ser simplemente de escaparate y no servir en la obra. Prefiero ser un trapo raído andrajoso, que nadie lo quiere, pero sirviendo a Dios en sus manos. Por eso en este tiempo debiéramos de ser, y lo digo con sinceridad, es verdad que en algunas ocasiones no tenemos un corazón dispuesto, porque no somos capaces, pero hay que luchar por la obra. La obra Dios la ha depositado en las manos de hombres del burgo, como eran los discípulos del Cordero, pero murieron los discípulos del Cordero. Y hasta principios de los años 60 no llegó la obra a nuestras manos. Está en nuestras manos. Luchemos por la obra que Él ha depositado en nuestras manos. Gitanos, que todos somos iguales. No hagamos acepción de personas. Este sí, este no. Este me cae bien. No. Hay una condenación que la gente tiene que escapar de ella. No hay otro escape, no hay otra vía de escape que no sea el Calvario. Luchemos por la obra y no permitamos que gente se vaya a ese lugar de sufrimiento, de dolor. Que cuando la persona se encuentre enfrente al trono blanco de condenación, tengo que decirles, hermanos, aquello será algo terrible, aquello será algo terrible, algo tremendo. Y no quiero entrar en detalles, porque no quiero, porque puedo tocar la mente y la gente puede transgiversar las palabras. Señores, tenemos una Biblia que habla la pura verdad. La Biblia jamás nunca nos ha engañado. Está dirigida por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo jamás nunca se equivoca. Es Dios. Y cuando digo que nunca se equivoca, es que la palabra siempre tiene razón. La palabra siempre dice verdad. Luchemos, luchemos y luchemos. Hasta aquí, compañeros. Espero que haya sido un tema de bendición, de información, y que haya sido un tema de advertencia, que tengamos precaución de lo que hay en el tiempo futuro. Si he dicho alguna palabra un poquito elevada, es un tema difícil, un tema complicado. Les pongo 1000 perdones. Pero reciban lo que está escrito y no tantos cuentos que nos cuentan de Julio Verne, de Alejandro Dumas, de Adolfo Bécquer, de Cervantes, del Don Quijote. Eso es toda historia. Prediquemos, enseñemos, que nos prediquen, exijamos ovejas, exijamos a los ministerios que nos prediquen la verdad de la realidad de la palabra. Pues hasta aquí, un abrazo muy fuerte. Y que Dios les siga bendiciendo. Adelante, compañeros, y un abrazo, ministros de la palabra. Que Dios os siga bendiciendo.